La asistencia financiera es una herramienta más dentro de esa caja de herramientas. Dentro de esta herramienta que es el crédito, aparte de la del PRODERNOA y para el medio en el que ustedes van a trabajar, hay otras. El Ministerio de Trabajo está haciendo asistencia crediticia, desarrollo social también, en el caso de también con los municipios o con organizaciones directamente, también hace asistencia financiera para proyectos más o menos importantes. Dentro de lo que es la asistencia financiera del PRODERNOA, ya más precisamente, digamos que tenemos los criterios de elegibilidad. ¿Quiénes pueden ser clientes nuestros, para ponerlo de alguna manera? Pobladores rurales, obviamente que residan en el campo, desarrollen alguna actividad productiva, no necesariamente actividad primaria, puede ser de transformación, una transformación primaria, o sea, una pequeña agroindustria, o del sector servicio. El ciclo de proyectos en el PRODERNOA. Nosotros hacemos, ya sea a través del técnico, cuando hay técnicos que están trabajando en una zona, o de los productores mismos, de los interesados, cuando no hay un técnico, se ponen en contacto con nosotros y formulan una solicitud de asistencia técnica, que es como empezamos a trabajar. Hacemos una primera visita que se llama de promoción, donde explicamos los alcances del problema, se explican claramente quiénes y cómo y en qué condiciones son beneficiarios del programa. Una vez hecho esto, el técnico al que nosotros designamos para el grupo o ellos mismos eligen, formula lo que se llama un relevamiento de la situación del hogar beneficiario. Donde ahí está todo, digamos, el grado de instrucción, la composición familiar, digamos, el patrimonio que tiene, el patrimonio fundiario y el patrimonio en capital de trabajo. Están las actividades que realiza, lo cual está cuantificado a través de un ingreso que él percibe por la venta de sus productos y los costos que le demanda esa producción. Además de otros ingresos, como puede ser un plan trabajar, por ejemplo, o una pensión de la abuela, o remesas de dinero. Todo eso se cuantifica y eso tiene que estar por debajo de la línea de indigencia, las donaciones, y entre línea de indigencia y línea de pobreza, las asistencias reembolsables. Una vez hecho esto, se verifica perfil, que llamamos nosotros, verificamos perfil, y una vez que el grupo está constituido, el perfil verificado, se arma el proyecto. El técnico que nosotros le asignamos arma el proyecto en un software especial que viene para esto y se presenta. Se discute en la UPE, en la unidad provincial, y si estamos todos de acuerdo, elevamos con un informe al comité de crédito, que es la máxima instancia. El comité de crédito aprueba, o sea, la asistencia, cuánto, cómo se devuelve, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema crédito, financiamos inversiones y capital de operación a las mismas tasas, al 7%, que es una tasa que viene impuesta ya por el manual operativo, por el programa, y que se devuelve los insumos, o sea, la operación, a los 12 meses al año, salvo el producto que vos vendas demore más de un año en ponerse en el mercado. Las inversiones es todo lo que dura más de un ejercicio productivo, o sea, todo lo que es tractor, equipos de riego, galpones, corrales, mejora fundiaria, todo eso entra en lo que se llama inversión. Y esa inversión nosotros podemos establecer un periodo de gracia de hasta un 25 o un 30% del plazo total. Esto quiere decir que si nosotros financiamos a 4 años, el periodo de gracia es cuando se paga interés nada más, no se paga capital. Durante ese año tenés que pagar el interés del capital que yo te he prestado hasta ese año. El capital propiamente dicho me lo pagás en los otros 3 años, más el interés sobre saldo que va generando. También viene en lo que es la reorientación del PRODERNOA, nos va a permitir asistir a organizaciones como proyectos productivos para organizaciones o bien
haciendo transferencia de recursos a las organizaciones para que las organizaciones represten a sus socios con el seguimiento del programa y en varios desembolsos. O sea, un primer desembolso, vemos cómo va, un segundo desembolso, vemos cómo va y se hace un tercer desembolso. Otra de las líneas que se van a poner en vigencia a partir del año que viene es asistencia financiera para el primer emprendimiento, que va dirigido básicamente a jóvenes, asistencia financiera para proyectos comerciales. Bueno, yo no quiero cansar con muchas cosas técnicas, pero digamos, este segmento de entre 5 y 10 mil pesos anuales tendría la posibilidad, a partir de la reorientación, de que se subsidie parte de lo que son de lo que es la asistencia financiera para inversiones en hasta un 25%. Y para aquellos que tengan entre una vez la línea de pobreza y 2 veces y media la línea de pobreza, ahí ya sería lo que se llamaría crédito puro, digamos, que lo tienen que devolver todo. Les voy a contar un poquito y usando, digamos, un punto de encuentro, que es el lugar donde el técnico de terreno se encuentra con los productores, que es el lugar donde está el corazón de la manzana, digamos. Para ser técnico del programa, digamos, se requiere tener una formación. Esa formación puede ser universitaria, terciaria, secundaria, o ser un idóneo, entendido en el tema, que recibe un curso de capacitación, un entrenamiento, y a partir de ahí, digamos, pasa a formar parte del registro de asistentes técnicos que nosotros tenemos en el programa. Ese técnico, digamos, están trabajando en zonas, o viven en zonas determinadas, o trabajan en zonas asignadas, según los requerimientos que nosotros vamos viendo. Y ahí van los técnicos y desarrollan su actividad, ¿está bien? Junto con los productores. Bueno, para nosotros, todo nuestro trabajo convoca a ese lugar que es el lugar de intercambio. Y el lugar de intercambio, ya creo que ustedes lo veían la vez pasada en otro aspecto, es lugar de encuentro, donde el técnico, junto con los productores, van a hacer algo. Bueno, se juntan y acá empieza un intercambio, ¿no? Lo primero es que al formarse un grupo de productores en una localidad o en el campo, una cosa ya, digamos, ya es diferente al resto, porque se juntan. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con el grupo de productores, lo primero que hacemos es una reflexión, que el productor se mire a sí mismo desde afuera, ¿sabes? O sea, que para decir cómo es mi finca, cómo es mi sistema productivo, tengo que pararme afuera de la finca y mirar, ¿está? Y lo hace, es decir, no lo hace solo, digamos, lo hace con otros vecinos que él eligió para formar, digamos, parte de esto, ¿está? Cuando hacemos el diagnóstico también, aparte de los problemas de dentro de la finca, o de las fortalezas dentro de la finca, o las ganas de hacer cosas dentro de la finca, surgen, digamos, lo que hay a la vuelta, digamos, la vecindad, empezamos a identificar problemas que nos afectan, porque el camino está mal, que no llega el agua, que el agua está lejos, que el CAPS, que empiezan a aparecer otro montón de problemas que no solo hacen a sus particularidades como productores, sino lo hacen ya dentro de un marco más grande que es su pequeña comunidad o su comunidad más grande. ¿Está? Que en el tema de desarrollo no solo intervienen cuestiones económicas, sino que intervienen otra serie de cuestiones que son necesarias, porque si no hay crecimiento en algún aspecto, pero no hay desarrollo. ¿Está? Bueno, de acá, una vez que se hizo el diagnóstico, etcétera, se vieron todas las cosas, se trabajó la idea fuerte de que queremos hacer el camino, ahí vamos. Formulamos el proyecto. Es el proyecto que nosotros, como Prodernova, vamos a financiar con los recursos financieros y vamos a ponerle un técnico que los va a acompañar durante un año de gestión. Y es la garantía que le da al Estado de que la plata está bien prestada, por lo menos en su intento, que es lo que es un proyecto, un intento, o decir, vamos a hacer eso. Digamos, nosotros hablamos de proyectos participativos, donde digamos, el productor tiene sus conocimientos y el técnico también tiene sus conocimientos y entre los dos van a armar algo que va a ser este proyecto que va a estar hecho de una manera participativa.
Ahí hay un espacio muy interesante, digamos, porque es ahí donde ustedes, a partir de algunas necesidades que los productores quieren que ustedes les atiendan y las que ustedes verdaderamente saben que son más importantes, pero que las vamos a trabajar durante un año, ¿tá? Entonces, eso tiene que aparecer en el proyecto. Tenemos que llegar a un acuerdo que sí es bueno atender el problema de que se ha muerto un corderito, y de que es bueno alambrar, pero también tenemos que atender otras cosas que son las que verdaderamente nos afectan, ¿está bien? No quiere decir que acá no haya que hacerlo, lo que es importante es que ustedes lo miren, como agentes de desarrollo ustedes tienen que mirar. Esas son las políticas públicas a las que nosotros nos debemos. El análisis nuestro no solo va a focalizarse en eso que es ganar o no ganar, resultado, eficiencia, economía. No, no es solo, es muy importante y es re bueno, pero nuestra mirada tiene que ser un poco más amplia, ¿tá? Cuando uno va a trabajar, uno tiene que entender que uno tiene un ritmo y que la gente tiene otro ritmo, ¿está bien? Y uno lo que tiene que hacer es tratar de compatibilizar con ellos sumarse un poquito al ritmo de uno y uno sumarse un poquito al ritmo de ellos, y ahí empezamos a tener seguramente mejores canales de comunicación. Ustedes con estas capacitaciones lo que van haciendo es cargar en su mochila un montón de conocimientos, como decía. Nosotros, como somos un poco más viejos, hablamos de caja de herramientas, pero hoy ustedes llevan mochilas, digamos. Entonces, van a cargar en las mochilas un montón de conocimientos que los van a ir y los van a llevar. Y esos conocimientos pesan. ¿Por qué pesan? Porque sugieren compromisos, ¿tá? Pero ustedes lo van a hacer con fundamentos, ¿eh? Lo van a hacer con fundamentos. Y lo importante es que esos fundamentos los van a acompañar toda la vida. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Cuando hablemos de tenencia, vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son los que tienen la tierra y cuántos son? Y cuando hablemos de uso, vamos a hablar del destino, del para qué se usa la tierra. Con ese eje central de cómo dividir esos momentos históricos, de qué pasó con la tenencia, qué pasó con el uso. Y yo ahí encontré en un primer momento en donde vemos clarito el modelo de crecimiento, en donde las tierras fiscales se entregaban a los particulares y no le interesaba al Estado más que se produzca en esa tierra, se genere riqueza y se pueble el territorio. Y tenemos otro momento histórico de 1940 a 1976, en donde al Estado le empieza a interesar cómo, no solo que se produzca la tierra, sino cómo estaba distribuida, la distribución de la tierra entre los habitantes, que es el modelo de desarrollo. Pero antes de la colonia, ¿cómo era la tenencia? ¿A quién le pertenecían las tierras? A los aborígenes. ¿Y saben ustedes cómo veían ellos el uso de la tierra, la concepción que ellos tenían? Hay un profundo cambio de visión sobre quién la tiene, que era para todos, para ninguno dice, porque es como que se confunde, es de todos, es de ninguno, porque era comunitaria la propiedad. Es más, ni siquiera era propiedad de ellos. Y después vendría un cuarto momento, ya como para completar, que iría desde 1976 hasta la actualidad, porque empiezan a producirse ciertos cambios. Hay cambios muy importantes en esa fecha, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Esa es la fecha de un golpe de Estado, ¿no? Si se instala con el neoliberalismo en lo político, en lo económico, la tierra también empieza a ser un bien de mercancía. Cuando se van produciendo esos cambios, vamos generando un proceso en el que nos encontramos, sobre todo en la década de los 90, en un proceso de no solo de concentración de la tierra, sino también de exclusión, de que hay personas que han quedado fuera del sistema. Básicamente en nuestro derecho están reconocidos que existen la propiedad, la posesión, que son aquellos que se llaman poseedores. ¿Cuándo estamos ante la propiedad o ante un verdadero propietario? Cuando tenemos un título, se llama, que sería la escritura, que obviamente ese trámite lo hace el escribano, nosotros por ahí ni nos enteramos. Una vez que ya nos dan las escrituras, los 15 días el escribano va y la inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Pero hay otro requisito más, que es
el Código Civil que nos rige dice que para que nosotros podamos tener verdaderamente la propiedad de una cosa, la tenemos que haber recibido en algún momento, nos tienen que haber entregado. No basta que la escritura diga, acá se hace entrega del inmueble y acepte. No, tiene que ser un hecho material y físico de haber entrado. Cuando tengo una posesión, tengo el uso de esa tierra, tengo también la posibilidad de venderla, esa posesión, pero no puedo usarla, y de hecho sucede y es importante en el campo, no podemos usar esa tierra donde somos poseedores para ir a pedir un crédito, porque en esas posesiones no podemos ponerla no podemos constituir una hipoteca sobre esa tierra, hasta que podamos juntar 20 años, que es el periodo en el cual ya tenemos derecho a tenerla a la propiedad. Pasamos de ser poseedores a ser propietarios. 20 años de manera ininterrumpida, de manera pública, no escondiéndome, de manera pacífica, no ha venido a disputarme, ni se ha querido meter, y hemos salido, hemos entrado. Entonces ya sabemos quién es el propietario y ya sabemos quién es el poseedor, pero hay algunos que se dicen que son poseedores, pero en realidad son tenedores. Tenedor es aquel que está en uso de la tierra, pero reconoce que otro es el dueño. No dice yo soy el dueño, sino dice otro es el dueño. De alguna manera reconoce que otro es el dueño. Y por eso ahí podemos encontrar al que arrienda. También hay propietarios que lo hacen caer al poseedor en un simple tenedor, haciéndole firmar un contrato en donde dice te arriendo por un año, te presto nomás por un año. Y eso es lo que hay que decirle a los productores, que no firmen. Primero, junten todas las boletitas, las facturas que tienen. Y segundo, no firmen nada que le traiga un tercero al que no conozcan. No firmen nada. Casos muy diferentes, está el tema de la propiedad comunitaria, que es diferente a la propiedad esta que hemos visto. Es aquella que se les reconoce a esos territorios que lo hablamos hace un rato, de las comunidades aborígenes, porque se reconoce a partir de 1994 que ellos han preexistido al Estado Nacional y que por tanto su preexistencia étnica, cultural, religiosa y sus tierras y su vinculación con la tierra, que es diferente a la nuestra, ameritaba una regulación diferente, que es la propiedad comunitaria. Distinto el caso, por ejemplo, ya con esto voy a terminar, el de los campos comuneros, que por ahí es una situación mucho más complicada y que no tiene una regulación, porque no es una propiedad comunitaria, no se sienta en una comunidad aborigen, sino simplemente es un uso común, compartido. Esta situación merece regulación y el derecho debería empezar a reconocerlo. Yo siempre digo que el terror no une a la gente, somos individualistas natos. Y en eso es en lo que tienen que trabajar ustedes jóvenes, que tienen la posibilidad de que si no nacieron con el don que da la vocación de servir, por lo menos aprendan a encontrar ese punto carismático para convencer a la gente que se una. Porque solamente cuando somos fuertes y estamos unidos vamos a poder cambiar algo en la historia de esta vida. La vida del campo no es sacrificada. Y esto se lo dice una persona que viene de no querer vivir. La vida del campo es lo más hermoso que se puede vivir, porque allí se recupera la libertad de no tener que depender de 20 pesos para comer cada día de la vida. Entonces, muchachos, adelante, pónganle fuerza, formen muchas organizaciones, expandan esta voluntad de vivir y de producir el campo por todos lados, porque eso nos va a salvar. Nuestra preocupación es parar la extranjerización de tierra. Hay muchísimos argentinos que necesitan trabajar un pedazo de tierra y no lo tienen y no tienen el dinero para comprarlo. De manera que las propuestas que nosotros estamos haciendo como organización, como Federación Agraria, es que la parte política, la que toma las decisiones, tome conciencia de que este país necesita crear mano de obra, necesita emplear más argentinos. Y cuando se extranjeriza la tierra, se levantan la cosecha con 2 o 3 personas y una máquina, 10.000 hectáreas,
y no se gasta un paquete de sal en el pueblo que se vive. Desaparecen los pueblos, desaparecen los habitantes y todo lo que se está produciendo en grano es para exportar, que me da pena cada vez que lo veo, porque todo es potencia extranjera, y millones de hectáreas. De manera que la lucha por la tenencia de la tierra, la adquisición de tierra a pequeños productores, a organizaciones, me parece que es la base del trabajo de todas las organizaciones, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. La idea es un poco recurrir a todos los instrumentos legales que olvidados, pero que están, se pueden utilizar. Por intereses políticos, como lo planteaban al principio también, es como que se dejaron de lado. Y con diferentes tipos de trabas se les impidió a los pequeños productores acceder a esos beneficios. La posibilidad existe, la cuestión es que lo puedan encarar. En particular, por ejemplo, para darles a modo de ejemplo, únicamente en la provincia de Tucumán existe la posibilidad del derecho de la acción, del amparo a la simple tenencia. O sea, defender la tenencia, la mera tenencia, que no implica la propiedad. Se defiende a quien efectivamente tiene la tenencia. Ahora también es cierto que ingresar a la posibilidad de accionar judicialmente es algo muy complejo y elevado, es un costo muy elevado. Y muchas veces las organizaciones que pueden favorecer, o los directivos de las organizaciones que pueden favorecer, son las mismas personas que se benefician de que esto no avance. ¿A qué me refiero? Muchas veces los mismos políticos son los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Y son los mismos que muchas veces sacan a la gente que viene viviendo desde hace muchísimo tiempo y produciendo desde hace muchísimo tiempo pequeñas parcelas de tierra. La idea es cambiar esa situación. La cuestión es encontrar la gente y por ahí los recursos, que no son fáciles de conseguir, para llevarlo adelante. La ley de colonización, la 5402 de nuestra provincia, es un poco viejita, viene del año 84. Esta ley lo que se quiere, cuando ha surgido, es un poco cuando Patricia les hablaba de las distintas etapas que ha habido, cuando se ha querido poblar el campo, evitar que los grupos rurales se vayan a las ciudades, pero querían crear actividad rural efectiva. Es decir, no que se queden en el campo porque es lindo el campo y nada más, sino hacer que esas tierras ingresen a la actividad productiva. El sistema principal pensado por la ley para que la gente, a través de la colonización, se convierta en lo que se llama adjudicatarios de las tierras y eventualmente logren tener la propiedad, era haciendo planes de colonización. Es decir, por ejemplo, tenemos un determinado territorio, hacer la división de ese territorio en unidades económicas, que por lo que he visto más o menos han hablado un poco de ese tema ya, y hacer un concurso público, publicarlo, que se presenten y analizar, obviamente, tener en cuenta si la gente vivía en el lugar, en la zona, si tiene medios para realizar actividad agropecuaria o si no asistirla, pero que sean productores rurales o gente que esté en condiciones de incorporarse a la producción rural. Y constatado eso, se paga un precio, obviamente al tener una finalidad también social en parte, un precio bajo, promocional, muy financiado, y eventualmente pagado el precio y cumplido, lo ideal sería que se llegue a darle esa escritura, es decir, se vuelven dueños, tienen el título perfecto de esa tierra. Ubaldino hablaba del mapa, que es tristísimo por ahí ubicar en el mapa de la Federación Agraria las banderitas con la extranjerización de la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener un mapa de actores sociales, de actores económicos, para ir ubicándonos y para ir plantear estrategias. ¿Qué nos sirven? Por ahí nos sirve ubicar aliados. O sea, tenemos que entender que la realidad es conflictiva y heterogénea. Y en esa realidad tenemos que actuar y tenemos que plantear políticas públicas y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, eso es muy importante de tener en cuenta, digamos, como cuando identificamos en el mapa con quién contamos. Y bueno, y también para identificar al enemigo.
Otra cosa también que me parece fundamental, digamos, que un agente de desarrollo tenga en cuenta es la cuestión de gestión. Es fundamental. Uno de los grandes pecados de las organizaciones sociales, también dentro de este purismo y de ser re buenos porque somos re sociales, mirá que no nos metemos en la gestión. Es mucho más fácil no meterse, estar en la vereda del frente y decir no, porque la gente que legislan la tierra en Santiago no hacen nada, que sentarse a la par y trabajar. Entonces, digamos, hay que disputar los lugares de poder. Y hoy se habló también de poder. Y los lugares de poder hay que ganárselo y ahí hay que intervenir. Entonces, digamos, la invitación con este dossier de distribución de la riqueza es a pensar y por ahí en nuestra cooperativa, en nuestra organización, en nuestro grupo de trabajo agropecuario, preguntarse qué tipo de país queremos, qué modelo de país queremos, que eso implica también a decir, bueno, cómo accionamos, cómo trabajamos, cómo planificamos, cómo marcamos nuestro mapa, cómo nos identificamos dentro del mapa, cuáles son nuestros aliados, cuáles son nuestros enemigos, cuáles son nuestras potencialidades. Bueno, el problema en común de casi todos los chicos era la migración de jóvenes. De ahí sacamos las causas y el resultado del problema es las consecuencias. Consecuencias, efectos, ¿sí? Sí. Cada uno decía cuál era su causa principal para la migración. Y la constante era la falta de trabajo. Y ahí nos hacíamos la pregunta qué y cómo. Claro. Y teniendo el recurso, ¿cómo lo haríamos? ¿A través de qué? Hicimos el árbol con las prioridades que habíamos hecho. Causa, problema y la consecuencia. Identificado el problema, vimos qué es lo que realmente se podía solucionar. Teníamos inexistencia de obras, poca organización por parte de los pobladores y falta de política de desarrollo. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué puede decir que es un proyecto? Un proyecto es básicamente un plan de trabajo. Eso es un proyecto, ¿no? Como una idea, como una definición, una primera definición. Y generalmente un plan de trabajo se arma dando respuesta a una serie de preguntas. Las más comunes que dan respuesta a un plan de trabajo es ¿qué? ¿Para qué debemos hacer? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quiénes? He dicho varias, podrían sumar algunas más, pero básicamente son estas que yo acabo de decir, ¿no es cierto? El qué, la respuesta al qué, en un proyecto es el objetivo. La respuesta a quiénes o con quién hace referencia a un tema importante en los proyectos, que es la presencia de los actores sociales en el territorio, el socioterritorio, es decir, el lugar cuyos límites están definidos por variables sociales, donde el proyecto va a actuar. Entonces, uno debe realizar como un ejercicio junto con la gente, tengo este problema, falta agua. Fíjense cómo empieza acá a tener mucha importancia el técnico o el dato técnico. Están diciendo a la comunidad que falta agua, que deberían regar, que ese es un tema muy importante, pero capaz que todavía no está claro de dónde sacamos el agua. Esta cuestión de buscar alternativas técnicas hace referencia en el proyecto, contesta parte de la pregunta de cómo lo voy a hacer. Me hago esa pregunta y la respuesta está asociada al tipo de obra que yo pienso proponer en el proyecto. En la falta de políticas de desarrollo, que también surgió como un tema,
lo más probable es que al nivel del proyecto que estoy haciendo yo, tenga muy pocas posibilidades de definir esa cuestión, porque son cosas que se definen en el Parlamento Nacional o en la legislatura de la provincia. Podría pensar de que puede haber una organización de productores que vaya y gestione, pero la verdad que es un tema lejano. No forma parte de mi proyecto. Yo también puedo hacer eso. Yo tengo que tener una medida de lo que voy a resolver. No puedo plantearme de resolver la falta de política de desarrollo rural de la nación argentina. No puedo. Aunque haya salido aquí como un problema, alguien lo dijo, bueno, se anotó. Pero la dimensión del problema es tan grande que no está en correspondencia con los recursos que yo puedo disponer. Otra cosa que puedo hacer aquí, fijar metas. Las metas son los objetivos cuantitativos. Si estos eran los objetivos, el qué, cualitativos de calidad, es decir, voy a lograr que se abastezca agua, también puedo plantearme un objetivo cuantitativo, es decir, numérico. Numérico. Entonces las metas digo, una represa más una red de 10 kilómetros de acequias que abastecen a 15 familias. ¿Ven que le he puesto número al objetivo? Le he puesto números. Esta meta es muy importante porque para ustedes después, cuando venga la etapa después de la etapa de la formulación, viene la etapa de la ejecución, ¿no es cierto? Viene la etapa de la ejecución. Esta meta a ustedes les va a permitir tener un indicador. Es decir, cuando empiecen a ejecutar, esto les va a decir exactamente hasta dónde tienen que llegar. Después vienen las actividades. O sea, cuáles son aquellas cosas que me van a poder hacer cumplir con los objetivos. Con este objetivo específico. Por ejemplo, primero un censo de consumo. Después un relevamiento de las familias. Después un estudio de suelos. Es decir, ¿qué actividades tengo que hacer yo para poder cumplir con el objetivo que me propuse? Porque después, en cada caso, aquí conviene poner los responsables de esas actividades. El relevamiento familiar lo va a hacer el agente de desarrollo, el estudio de suelo lo va a hacer el INTA, de manera a pedir lo va a hacer el INTA. O sea, los responsables de esas actividades. Ven cómo el proyecto se va transformando a partir de conocer la problemática, cómo se va transformando en lo que llamamos un plan de trabajo. Un plan de trabajo que tiene un orden lógico horizontal. Problema, objetivos, alternativas técnicas, metas, actividades, responsables y una última columna acá que se llama insumos. Es decir, ¿qué hace falta? Por ejemplo, van a hacer falta 200 bolsas de cemento. Va a hacer falta un capacitador en gestión de riego. Va a hacer falta una consultoría estoy diciendo cualquier cosa, para el estudio de suelos. Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que hacen falta para que yo pueda cumplir con todas estas actividades? Recursos. ¿Con qué? Recursos. Porque lo último, después de tener los recursos, no me noté porque no me queda la columna, es el presupuesto. Después de definir los recursos, uno puede definir el presupuesto. Y tiene, entonces, ya prácticamente completo el proyecto. Es decir, ¿cuál es el orden lógico de ese proyecto? Que yo tengo los problemas, tengo los objetivos que dan respuesta a esos problemas, que cuento con alternativas técnicas para resolver ese tipo de obra, que tengo las metas, o sea, los objetivos cuantitativos, que tengo las actividades
que tengo quiénes son responsables de esas actividades, que tengo los recursos que hacen falta para poder llevar adelante esas actividades y que tengo el presupuesto, es decir, el costo de todas esas actividades. Agente de desarrollo rural, persona con visión, aptitudes y conocimientos específicos para llevar a cabo funciones de animación económica, social y ambientales dentro de su comunidad, teniendo en cuenta las identidades culturales, estimulando el conocimiento, construyendo capital social, organizando los recursos potenciales de desarrollo rural local, promoviendo el asociativismo y la autoorganización de las familias rurales en su territorio. ¿Suena? ¿Son?